Lectura del libro del Éxodo. A los 3 meses de salir de la tierra de Egipto, aquel día los hijos de Israel llegaron al desierto del Sinaí. Salieron de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon allí frente a la montaña. El Señor le dijo: voy a acercarme a ti en una nube espesa, para que el pueblo pueda escuchar cuando yo hable contigo y te crea siempre. Y Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo había dicho. El Señor dijo a Moisés: vuelve a tu pueblo y purifícalos hoy y mañana, que se laven la ropa y estén preparados para el tercer día, pues el tercer día descenderá el Señor sobre la montaña del Sinaí a la vista del pueblo. Al tercer día, al amanecer, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre la montaña. Se oía un fuerte sonido de trompeta, y toda la gente que estaba en el campamento se echó a temblar. Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie de la montaña. La montaña del Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre ella. En medio del fuego su humo se elevó como el de un horno, y toda la montaña temblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte. El Señor llamó a Moisés a la cima de la montaña. Palabra de Dios. Esta lectura me parece muy bonita y muy actual. En la parte que dice: para que crean siempre. Dios le dice a Moisés: para que crea siempre el pueblo me voy a mostrar, como cuando se mostró a Tomás, que dijo: si no meto los dedos en las llagas, no voy a creer. Así prácticamente tuvo que mostrarse Dios ante su pueblo para que le creyera. Porque digo que actual, porque a veces así somos nosotros. Dios nos hace un milagro, Dios nos da una ayuda, Dios nos respalda en algo. Como dice mi papá mucho, a veces la gente vuelve más grande la bendición que al que la da. A veces valoramos más la bendición, ya Dios nos dio la bendición y la valoramos más que la que nos la dio. Nos olvidamos del Dios que se nos mostró, del Dios que se nos reveló, del Dios que nos ayudó en ese momento. Entonces me parece muy bonita esta parte de la lectura, que Dios se muestra a su pueblo, quedan asombrados, quedan como atónitos de todo lo que está pasando en ese momento, como Dios, o sea, como no hay duda de que Él existe, de que Él está, de que está con Moisés, de que dicen crean siempre, y a la vuelta de pasa el tiempo y lo primero que hace uno es olvidarse, cambiarlo, como hicieron el pueblo de Israel, que empezó a adorar otros dioses, empezó a hacer esculturas en oro, adorando otros dioses. Pues pasa el tiempo. O sea, lo que me parece muy bonito aquí es esta parte que Dios se muestra vivo, o sea, real, que no es un cuento, que no es una parábola, y lo primero que hacen ellos es olvidarlo. Entonces digamos que así nos pasa a nosotros. Dios nos cumple un milagro, Dios nos hace alguna bendición, y lo primero que hacemos, ya nos la dio, y ya nos olvidamos. No volvemos a Él, no lo seguimos buscando a Él, no vamos a Él. Ya tenemos el milagro, ya Dios pasa a un segundo plano, adoramos más el dinero o la salud o tantas cosas, en vez de adorar al que nos la regaló, al que nos hizo ese milagro, al que nos dio ese milagro. Entonces esta lectura me parece muy bonita y me recuerda mucho al no olvidarnos, como el pueblo de Israel en un momento se olvidó de Jesús, de Dios, perdón. Se olvidó de lo que Él hizo en ese momento, en lo cómo se mostró, en cómo se reveló. Entonces digamos que para mí esta lectura es siempre recordar lo que Dios hace en nuestras vidas, el amor que nos demuestra, todo lo que ha hecho por nosotros, y no dejarnos como... A veces uno pasa el tiempo, digamos, a uno le dan una noticia no tan buena, y uno no se pega a Dios, hace más misa, más rosario, está más en el encuentro, más en la intimidad con Dios, más en el hablar, en el orar todos los días, que si toca madrugar a las 4 se madruga un mes, a las 4 se lucha por ese milagro, se da el milagro, y uno como que si falta misa un día no pasa nada,
luego un domingo no pasa nada, luego el rosario lo deja de hacer, lo va distanciando, lo va distanciando, lo va distanciando, como que uno se le olvida inconscientemente del milagro que Dios nos regaló. Entonces esto es como no olvidar las promesas que hace Dios y recordarlas a veces, digamos que uno siempre piensa no en lo grande, también en recordar en lo pequeño, en el amanecer, en el que estamos respirando hoy, en el que estamos caminando. Y digamos que a veces uno dice, ah, ya lo he escuchado, sí, tiene razón. Pero digamos que estos días me ha parecido muy curioso que a veces mi papá llega y me saluda y me dice una palabra. Y yo, ah, bueno, sí, qué chévere. Y a los 2 días vuelve y me dice la misma palabra. Y yo, ah, sí, qué chévere, o sea, pero como que ya, o sea, no me la tiene que repetir tanto. Y a los cuarto día vuelve y me dice la misma palabra. Y al quinto y al sexto, al séptimo, y a veces en el día me la puede decir 2 veces y yo como que sí, ya entendí. Y yo me ponía a analizar y si yo digo, si mi papá a veces no me dijera tantas veces lo mismo, no me acordara. Entonces a lo que hoy es, a veces en el repetir, en el escuchar las lecturas, en el estar siempre conectados como con las lecturas del día, nos van nutriendo, nos van llenando, nos van acercando a Dios y no nos van dejando alejar. Entonces digamos que me parece muy importante uno siempre estar como en el encuentro, en leer las lecturas del día si uno no puede ir a misa, o en hacer el rosario, o en buscar unas lecturas al día, porque eso lo va nutriendo. Y en el repetir, algo le va quedando a uno, algo le va quedando a uno. Digamos que a mí me parecía como, ay, mi papá cree que yo no entiendo, ya me daba rabia. Y no, y de verdad que yo después le decía, uy, pa, gracias por decírmelo tantas veces, porque si no, no hubiera aceptado esa reflexión y no hubiera puesto en práctica. Entonces eso me parece también muy bonito, es que a veces, como el pueblo de Moisés, Dios se le apareció y pasaron de más que 15, 20 días caminando y se les fue olvidando lo que pasó, se les fue olvidando ese milagro que Dios hizo en ese momento. Entonces digamos que yo lo que les invito es a siempre estar recordando, siempre estar leyendo, siempre estar nutriéndolo nuestro interior, nuestra alma.